Muy importante es el sentido del riesgo que el hecho de vivir nos aporta. Nadie lo esperaba. A sus 74 años, la voz más elegante de la música romántica en español rompió su tradicional silencio para señalar directamente a 5 colegas que según ella marcaron su vida de forma amarga. Paloma San Basilio, siempre asociada a la clase y la discreción, sorprendió a todos al pronunciar nombres que retumbaron como una bomba en el mundo del espectáculo. No fueron rumores ni suposiciones. Fueron declaraciones frontales desde la memoria de una mujer que lo vivió todo y que ya no teme decir la verdad. Con una serenidad que contrasta con el peso de sus palabras, Paloma confesó: «Hubo artistas que me hicieron daño. Algunos me ignoraron. Otros me humillaron. Y uno incluso me hizo llorar antes de salir al escenario». Sus palabras dejaron al descubierto una historia jamás contada. Paloma San Basilio no necesita presentación. Nacida en Madrid en 1950, se convirtió en una de las voces más admiradas del panorama musical en habla hispana desde finales de los años 70. Su timbre terciopelado, su elegancia escénica y su capacidad de interpretación la llevaron a escenarios internacionales. Representó a España en Eurovisión y conquistó América Latina con temas como Juntos y La fiesta terminó. Pero mientras su carrera brillaba frente al público detrás del telón, se tejía una historia muy distinta. Una historia donde no todos aplaudían su éxito. En un mundo dominado por egos masculinos y rivalidades silenciosas, Paloma supo lo que era ser subestimada, desplazada y en ocasiones simplemente ignorada. Durante décadas mantuvo la compostura, Cayó se enfocó en su arte, pero el tiempo le dio perspectiva. Y hoy, ya retirada de los grandes focos, decidió contar lo que antes no se atrevía. Las heridas que dejaron ciertos colegas. No por competir en talento, que lo tenía de sobra, sino por osar brillar en un ambiente donde el protagonismo parecía reservado a unos pocos. La entrevista fue grabada en un formato íntimo, sin grandes cámaras, sin maquillajes forzados. Solo ella, su verdad, y un micrófono. En ese ambiente confesó: «Nunca quise hacer daño, pero tampoco quiero llevarme a la tumba lo que me dolió». Así comienza esta lista. 5 nombres, 5 historias, 5 heridas abiertas que hoy por fin encuentran voz. Y cada revelación es más impactante que la anterior. Que Julio Iglesias, el galán que nunca la respetó como artista. El primero en ser nombrado por Paloma fue también el más impactante. Julio Iglesias. Durante años los medios especularon sobre una posible colaboración entre las dos voces más internacionales de la música española. Pero esa unión nunca ocurrió. Y ahora sabemos por qué. Paloma lo dijo sin rodeos. Julio nunca me respetó como artista. Siempre me trató con condescendencia, como si yo fuera una aficionada que debía agradecerle cualquier gesto. El desencuentro comenzó en los años 80, cuando ambos coincidieron en varias galas y eventos televisivos. En uno de ellos, según relató Paloma, Julio hizo que su equipo pidiera que ella no compartiera plano con él durante la presentación. El motivo: no quiero que la cámara se distraiga. Aquella frase quedó grabada en su memoria, como si hubiera sido marcada con hierro candente. Pero eso no fue todo. En una entrega de premios en Miami, en 1983, Julio se negó a saludarla en el backstage. Paloma intentó acercarse para felicitarlo por su premio, y él simplemente giró la cara. Un gesto frío, calculado, que ante los ojos del público pasó desapercibido, pero que para ella fue devastador.
Me sentí humillada, relató con voz temblorosa, pero firme. No por lo que hizo, sino por lo que representaba. La idea de que siendo mujer, debía estar agradecida por ser tolerada en su presencia. Años después, cuando Paloma estaba en la cima de su carrera llenando teatros en México, Argentina y Venezuela, un productor le propuso grabar un dueto con Julio. Ella aceptó emocionada pensando que tal vez el tiempo había suavizado las asperezas. Pero cuando la propuesta llegó a Julio, su respuesta fue tajante. Paloma es buena, pero no tiene el nivel internacional que requiere mi audiencia. Esas palabras llegaron filtradas a través de un ejecutivo de la disquera. Y aunque no fueron dichas directamente a su rostro, dolieron como una puñalada. Porque Paloma en ese momento había vendido millones de discos, actuado en los mejores escenarios del mundo y ganado reconocimientos que muchos artistas jamás lograrían. Pero para Julio Iglesias, ella seguía siendo insuficiente. La herida nunca cicatrizó completamente. Y aunque Paloma continuó su carrera sin detenerse, ese desprecio fue una marca que cargó en silencio durante décadas. Hasta hoy, cuando finalmente decidió que su verdad merecía ser escuchada. Julio nunca sabrá cuánto me dolió, dijo, pero yo sí lo sé. Y eso es suficiente para mí. Rafael, el competidor, que siempre quiso eclipsarla. El segundo nombre, sin embargo, no fue menos revelador. Rafael. Con él compartió no solo escenarios, sino también una época dorada de la canción melódica española. Ambos eran referentes indiscutibles. Pero según Paloma, Rafael nunca aceptó que ella pudiera estar a su altura. Siempre trató de eclipsarme, confesó. Si yo cantaba fuerte, él gritaba más. Si yo brillaba, él se quejaba de la iluminación. Era una competencia silenciosa, constante, agotadora, que para ella se volvió asfixiante. En una presentación conjunta en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, acordaron interpretar un dúo. Paloma preparó el tema con entusiasmo, ensayó durante semanas, perfeccionó cada matiz. Pero en el ensayo general, apenas 24 horas antes del espectáculo, Rafael exigió un cambio de tonalidad. La nueva tonalidad dejaba su voz en primer plano y forzaba la de Paloma a un registro incómodo donde no podía lucir. El director musical trató de mediar, sugirió alternativas, pero Rafael fue inflexible. O se hace así o no canto. A pesar de su incomodidad, Paloma accedió. No quería arruinar el espectáculo, y esa noche ante miles de espectadores se sintió invisible. Canté lo mejor que pude, recordó con amargura. Pero sabía que el público no estaba escuchando mi voz realmente. Estaban escuchando la suya. No fue un error técnico. Fue deliberado. Fue su forma de recordarme que ese escenario era suyo, y que yo estaba ahí por tolerancia, no por derecho. 2 meses después, en una entrevista televisiva, el periodista preguntó a Rafael sobre sus colegas femeninas. Él mencionó a varias artistas, elogió sus carreras, destacó sus logros. Pero cuando llegó el turno de Paloma, simplemente dijo: Paloma, es muy profesional. Nada más. Esas 3 palabras tan vacías, tan calculadamente neutras, fueron peores que un insulto, porque revelaban indiferencia. Y la indiferencia duele más que el odio. El odio al menos reconoce tu existencia. La indiferencia te borra. Paloma nunca volvió a aceptar una presentación conjunta con Rafael. Cuando años después, un festival importante propuso reunirlos en un homenaje a la música española, ella declinó educadamente. Ya no necesito demostrarle nada a nadie, dijo, y mucho menos a alguien que nunca quiso verme.
La rivalidad entre ambos se convirtió en leyenda dentro de la industria, pero siempre fue presentada como simple competencia profesional. Hoy Paloma revela que fue mucho más que eso. Fue una lucha constante por ser reconocida, por ocupar un espacio que, según algunos, solo debía pertenecer a los hombres. Rocío Jurado, la amiga que nunca fue. La tercera revelación fue inesperada y particularmente dolorosa. Paloma mencionó a una mujer, una colega con la que compartió platós, entrevistas y hasta portadas de revistas. Rocío Jurado. Con Rocío lo nuestro fue un espejismo, confesó con tristeza. Durante años, el público creyó en una amistad entre ambas, alimentada por gestos amables, ante las cámaras abrazos, sonrisas, palabras de mutua admiración. Pero detrás de escena, la realidad era muy distinta. Paloma recordó con dolor una actuación conjunta en televisión española a mediados de los 80. Rocío, según ella, llegó tarde. Con 2 horas de retraso, exigió cambiar el orden del programa para cerrar ella el espectáculo, y al terminar su presentación, evitó todo contacto visual con Paloma. «Nunca entendí qué le molestaba de mí», dijo Paloma con genuina confusión. «Tal vez que yo no jugaba al mismo juego de rivalidades que otras artistas aceptaban sin protestar. Tal vez que me negaba a entrar en esa guerra de egos que a ella parecía alimentarla». El momento más tenso llegó cuando Paloma fue invitada a un homenaje a la copla, donde también participaba Rocío. Era un evento importante transmitido en directo a toda España. Días antes del evento, Paloma recibió una llamada del productor. «Paloma, necesitamos que cambies tu canción por una más discreta. Rocío quiere reservarse la más potente. Ella cree que como es el homenaje a su género, debe tener el momento culminante». Paloma, quien había ensayado durante semanas una interpretación de Tatuaje, quedó desconcertada, pero aceptó cambiar por otra pieza menos conocida. Aquella noche, al escuchar a Rocío cantar precisamente Tatuaje, la misma canción que ella había preparado originalmente, Paloma comprendió la jugada. Rocío no solo había pedido el tema principal, había pedido específicamente su tema. Fue un golpe bajo, recordó, y ni siquiera tuvo el valor de explicarlo. Me miró desde el escenario, sonrió hacia las cámaras y siguió como si nada, como si no acabara de arrebatarme algo que me pertenecía. Después del evento hubo una cena de gala. Paloma y Rocío fueron sentadas en la misma mesa por decisión de producción. Durante toda la velada, Rocío habló con todos los presentes, con periodistas, con productores, con otros artistas, pero nunca dirigió la palabra a Paloma, ni una sola vez. «Fue como si yo fuera invisible», dijo Paloma. Y lo peor es que lo hacía con tanta elegancia que nadie más lo notaba. Solo yo. Solo yo sabía que me estaba borrando deliberadamente. José Luis Perales, el caballero que cerró su puerta. El cuarto nombre fue aún más polémico y sorprendente. José Luis Perales. Para muchos, Perales era y sigue siendo el caballero de la canción romántica, el compositor gentil, el artista de los versos delicados y las melodías eternas. Para Paloma, en cambio, fue el artista que la ignoró deliberadamente cuando más necesitaba su apoyo. A finales de los 90, Paloma preparaba un álbum tributo a los grandes compositores españoles, que quería incluir una versión especial de Ubu y Como es él, una de las canciones más emblemáticas de Perales. «Le pedí permiso directamente», relató. «Le escribí una carta personal, explicándole mi visión del tema, cómo quería interpretarlo,
qué significaba para mí. Era una petición de artista a artista, de colega a colega. La respuesta tardó 3 meses en llegar, y cuando finalmente llegó, fue devastadora. Perales no solo se negó. Lo hizo sin dar explicación alguna. Simplemente un no seco cortante final. Paloma quedó desconcertada. Había interpretado canciones de otros compositores sin problema. ¿Por qué Perales se negaba? La respuesta llegó meses después, cuando Perales grabó. ¿Y cómo es él, con otra cantante española, de menor trayectoria y reconocimiento? Fue como decirme, no, Paloma, tú no, dijo con voz quebrada. Tú específicamente no mereces cantar mi canción, pero esta otra persona sí. Nunca supe qué hice para merecer ese rechazo. Nunca tuvimos un conflicto previo. Nunca hubo palabras cruzadas. Solo su silencio y luego su decisión de darle a otra lo que a mí me negó. Años después, en un festival, donde ambos coincidieron, Paloma intentó acercarse a Perales para aclarar la situación. Quería entender. Quería cerrar esa herida. Pero cuando se aproximó Perales, la saludó con cortesía distante y rápidamente se excusó diciendo que tenía una entrevista pendiente. No hubo entrevista, confirmó Paloma. Lo vi después en el camerino solo tomando café. Simplemente no quiso hablar conmigo. Y esa fue la respuesta definitiva. El rechazo no necesitaba palabras. Su ausencia de palabras era el mensaje. Paloma nunca volvió a intentar contactarlo. Nunca incluyó ninguna de sus canciones en sus álbumes posteriores. Y cuando en entrevistas le preguntaban por compositores que admiraba, mencionaba a muchos, pero nunca a Perales. Algunas heridas, dijo, no se curan con el tiempo. Solo se aprende a vivir con ellas. Y esta fue una de esas. Camilo VI. El ídolo que traicionó su confianza. El quinto y último nombre fue también el más doloroso, el que le costó más pronunciar. Camilo VI. Camilo me rompió el corazón, dijo con lágrimas contenidas. No como pareja, sino como colega. Lo admiraba profundamente. Admiraba su talento, su voz, su capacidad de componer. Hasta que me traicionó. La historia comenzó a principios de los 80, cuando ambos compartieron escenario en un festival internacional en Chile. Paloma estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Camilo también. Entre bastidores conversaban sobre música, sobre sus carreras, sobre los desafíos de la industria. Paloma creyó haber encontrado un aliado. Un colega que entendía las presiones, las exigencias, el peso de la fama. Pero todo cambió una noche durante una entrevista en un programa de televisión muy popular. El presentador preguntó a Camilo sobre las voces femeninas españolas. Camilo mencionó a varias, y cuando llegó a Paloma hizo una pausa, sonrió con sarcasmo, y dijo, Paloma es más actriz que cantante. Le queda mejor el teatro que el disco. El público rió. Aplaudió. El comentario se convirtió en titular. Y Paloma, que estaba viendo el programa desde su hotel, quedó devastada. A mí me costó años borrar ese eco, recordó. Cada vez que subía a un escenario, sentía que la gente estaba evaluando si era buena cantante o solo una actriz fingiendo. Camilo con una frase había sembrado una duda que me persiguió durante toda mi carrera. Pero la traición no terminó ahí. Meses después, se organizaba una gira conjunta por América Latina, un proyecto ambicioso que reuniría a varios artistas españoles de primer nivel. Paloma fue invitada inicialmente, pero semanas antes del anuncio oficial, recibió una llamada del productor. Paloma, lamento decirte esto, pero Camilo ha vetado tu participación.
Dijo que no quiere compartir escenario con divas teatrales. Fueron sus palabras exactas. Paloma quedó en shock. Divas teatrales. Ella que había dedicado su vida a la música, que había estudiado canto lírico, que había perfeccionado su técnica vocal durante décadas. Reducida a una diva teatral por alguien que ella consideraba un igual. No dije nada en su momento, confesó Paloma. Tragué mi orgullo, sonreí ante las cámaras y seguí adelante. Pero ahora, con la distancia del tiempo, puedo admitir que me dolió más de lo que quise reconocer. Años después, cuando Camilo enfermó y se retiró progresivamente de los escenarios, Paloma nunca hizo declaraciones públicas sobre él. Nunca devolvió el golpe. Simplemente guardó silencio. Un silencio que hoy finalmente rompe. No para vengarse, sino para sanar. Conclusión. La valentía de decir la verdad. Después de escuchar estas confesiones, no se puede mirar a Paloma San Basilio con los mismos ojos. Su testimonio no es una simple lista de nombres. Es el eco de una carrera vivida entre la luz del aplauso y la sombra del desprecio. Es la voz de una mujer que durante décadas sonrió ante las cámaras, mientras por dentro cargaba heridas que nadie veía. ¿Fue valiente al hablar o simplemente humana? Tal vez ambas cosas. En un mundo donde el silencio suele ser sinónimo de elegancia, Paloma eligió lo contrario. Contar su verdad sin gritarla, pero sin disfrazarla. Y eso dice mucho más de ella que cualquier premio o disco de oro. No se trata de destruir legados ajenos, sino de darle voz al suyo. Porque si algo ha demostrado esta mujer, es que detrás del maquillaje, los focos y los micrófonos, también hubo lágrimas de decepción y una soledad que muy pocos imaginaron. Al compartir estos nombres, Paloma no busca venganza. Busca cerrar círculos, como quien limpia un rincón del alma que llevaba demasiado tiempo en silencio, como quien finalmente se permite exhalar después de contener la respiración durante décadas. Estas historias nacen para ser contadas tarde, dijo, cuando ya no duelen tanto, pero aún pesan. Lo que Paloma San Basilio compartió no es un ajuste de cuentas, es un suspiro. Un susurro que atravesó décadas de silencio, de cámaras apagadas y de camerinos vacíos. Porque detrás de cada nota que cantó había una mujer entera y también una mujer herida. Hoy esas heridas no sangran, pero tampoco se han borrado. Quizá por eso decidió hablar, para no llevarse todo al otro lado, para dejar su verdad flotando como una melodía que aún resuena cuando el teatro está vacío. Y nosotros como testigos solo podemos mirar hacia atrás con otros ojos, pensar en esos duetos que nunca ocurrieron, en esas miradas esquivas que escondían rivalidades, en esas palabras que aunque fueron susurradas, dejaron huella. Paloma ya no necesita defenderse, ya no compite. Ya no espera aplausos. Solo quiere que cuando alguien escuche su voz, también escuche su historia. Porque algunas verdades duermen durante años, hasta que una mujer como ella decide despertarlas. Gracias, Paloma, por atreverte. Por mostrar que la elegancia no está en callar, sino en saber cuándo hablar. Y por recordarnos que detrás de cada artista hay una persona, con heridas, con decepciones, con una historia que merece ser contada. Tu voz siempre fue hermosa, pero hoy tu verdad la hace aún más poderosa.